con otros engranajes, sobre todo del mundo económico, del mundo político, del mundo judicial, y que son los que conforman muchas veces las complicidades que dan el sustento para que la violencia en Rosario se mantenga durante mucho tiempo y un problema como el narcotráfico se transforme también en una cuestión política. Por eso habla de mafia que se adueña de la ciudad. Claro, porque también contamos cómo va evolucionando el tema del narcotráfico, que comienza con los búnkeres y después termina con extorsiones a empresarios, un esquema criminal que se maneja desde las cárceles y que va en paralelo a otro que tiene que ver con las grandes ligas de este negocio que no disparan un tiro y que son los que exportan o generan los contrabandos de grandes cantidades de cocaína desde los puertos de Rosario. Hernán, ¿qué es lo más preocupante? Digo, más allá de las muertes, de los incendios, de los tiroteos en lugares muy públicos, muy céntricos, taxistas, colectiveros, ¿qué es lo que más les preocupa cuando se hace una historia sobre Rosario? Bueno, nosotros queríamos hablar no solamente de la dimensión de la violencia, sino de una transformación cultural que se dio en la ciudad en los últimos 10 años a partir de la duplicación de las tasas de homicidios, ¿no? Ahí hay comportamientos que empiezan a cambiar, básicamente con las extorsiones, donde se constituyen fenómenos novedosos que ocurrían en otros lados de Latinoamérica y que en Rosario se vieron, que es la conformación de cuerpos de sicarios muy jóvenes, pero también el hecho de que actores nuevos, como el mundo empresarial, empieza por un lado a precaverse de los ataques de ellos, adoptando medidas de seguridad y destinando presupuestos inéditos para esa cuestión, pero también recurriendo a veces a sicarios, ¿no? Hay ejemplos en donde, por ejemplo, tanto personas de grupos de empresarios como sectores sindicales acuden a los matones a sueldo y esto se transforma en una novedad. Y también es una novedad el permanente entrelazamiento de la violencia que genera la consecución de dinero con actores que se ocupan de incorporar ese dinero al sistema legal, ¿no? Y estamos hablando ahí de cómo el sistema policial, pero también el sistema de bienes raíces, de profesionales como abogados, contadores, escribanos, contribuyen justamente a darle sentido a la violencia por el hecho de que reproducen sus ingresos incorporándolos al sistema público. Claro. Bueno, antes de dejarlos para que den la charla, Germán, quisiera que me des un panorama de la situación hoy en Rosario, porque bueno, se hizo un despliegue importante de las fuerzas de seguridad, hubo anuncios por parte de la ministra Bullrich. ¿Se ha tranquilizado un poco Rosario? No, hay un fenómeno particular que se está dando hoy, hay un descenso de los homicidios que no tienen demasiada explicación lógica y que se dan también en un contexto en el que podría parecer una buena noticia, inédita en los últimos 12 años, pero que se da en un contexto muy particular porque se vienen sucediendo hechos que generan mucha conmoción, sobre todo en la población, como estos 4 crímenes que ocurrieron a principios de marzo, cuando chicos menores de edad matan a 4 trabajadores inocentes para generar una escena de pánico y que generó y provocó que la ciudad de Rosario quedara totalmente paralizada por decisión del crimen organizado, que es algo inédito en el país. Pero hoy por hoy hay una baja, digamos, de esos homicidios, por lo menos que se daban todos los días. Claro, dejaron de haber homicidios, como por ejemplo el año pasado, que a esta altura del año había más de 120, hoy es menos de la mitad, pero con hechos que generan pánico, como por ejemplo hace 2 semanas atrás que se da la orden de salir a quemar autos y se queman en una madrugada 13 autos y esto genera pánico, ataques a colectiveros, a colectivos, entonces también provocan que muchas líneas de colectivo cesen en su servicio. Entonces esto va
va tocando como nervios distintos. Y se genera una paradoja. La paradoja consiste en que se dan hechos, hay un descenso de los hechos de sangre, de los delitos de alta lesividad, pero al mismo tiempo se produce un incremento de delitos de mucha capacidad de generar espanto, conmoción pública, y es eso lo que justamente distingue este momento. Muchas gracias, ya los están llamando, bienvenidos, es muy interesante y bueno, proponerles a la gente que ya este libro está en las librerías, ¿no?, de la ciudad de Paraná, para tratar también de comprender y para apreciar la buena escritura de estos dos grandes como son Germán de los Santos y Hernán Lascano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a minutos, ya comienza entonces este nuevo ciclo de charlas periodísticas. Estamos en el Howard Johnson Mayorazgo. Gracias, Susana. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar de Patronato, que continúa en la búsqueda del director técnico de reemplazo de Walter Perazo.